¿ya? Básicamente. Y nos serviremos de algunas otras como nos tienen el derecho penal dentro de ellos, ¿ya? Pero vamos a tratar de conceptualizar y mezclar todo con la relación de todos. Lo que el principio de legalidad deben tener en cuenta son los fundamentos, ¿ya? Fundamentos del principio de legalidad. Habíamos dicho que básicamente, o la doctrina mayoritaria establece como sus fundamentos dos grandes, o de dos naturalezas. Una es político-jurídico, ¿no? Y la otra es jurídico-penal, ¿no? Dentro de lo político habíamos encontrado lo que es el liberalismo político, ¿ya? Y la democracia y división de poderes. Y dentro del jurídico penal encontramos lo que es la prevención general y el principio de culpabilidad. Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Sí se recuerdan, no? Claro. Por lo liberalismo político, esto más que un fundamento realmente es el origen del principio de legalidad. ¿Cómo se origina? Gracias. ¿Es necesario que explique o ya lo tienen ustedes, no? Entonces, dentro del liberalismo político habíamos encontrado el aporte de todos los liberalistas de la concepción esencialmente de la libertad, ¿ya? La libertad en su sentido positivo y la libertad en su sentido negativo. Esto es expresión de la definición de toda persona como racional y razonable, ¿ya? Entonces, la libertad positiva ellos encontraban en su sentido de que el ordenamiento jurídico, las normas de la sociedad establecían un ámbito de autoorganización, un ámbito de competencias, ¿ya? Esa es la libertad positiva. Dentro de esa libertad nosotros podíamos hacer cualquier cosa que nosotros podemos encontrar para la satisfacción propia, ¿no? Entonces, dentro de esa libertad positiva, nosotros, dentro de esa libertad positiva, nosotros podíamos cultivar cuestiones éticas, cuestiones religiosas, ¿ya? Entonces, y esta libertad positiva realmente es sinalagma de la libertad negativa. La libertad negativa implicaba que nadie podía inmiscuirse en esa organización, el Estado ni otras personas. Entonces, la libertad negativa viene a ser un límite que establece, ¿ya?, frente a otras personas, a terceros. Estamos hasta ahí, ¿no? Liberalismo político aporta con esas concepciones. Por ejemplo, Kant también ya define así la libertad. Realmente viene de Kant esta definición de libertad positiva y negativa, que en la actualidad o más adelante lo ha profundizado en relación con la persona racional y razonable y John Rawls, ¿ya? El otro fundamento es la democracia y división de poderes. En el Estado absoluto, ¿ya?, todo el poder se encontraba concentrado. Tanto él tenía la facultad de legislar, de dar normas y también de aplicarlas. Pero este tipo
de Estado resultaba muy abusivo, porque podría utilizar el derecho penal para cuestiones políticas, para la vigencia, de su ideología. Entonces, frente a esta conceptualización del Estado, Rousseau, Montesquieu, entre otros, aportaron con conceptos bastante esenciales, que es de que cada una de estas instituciones que son producto del Estado tendrían que estar concentrados en diferentes entidades y a la vez autocontrolarse cada uno de ellos. Entonces surgió lo que es el poder legislativo, que daría las normas, el poder ejecutivo, y el poder judicial. El poder judicial administraría la justicia, la sujeción a la ley. Entonces vemos esencialmente tres instituciones, pero esto ha venido, o estas instituciones han venido aumentándose a otros organismos, que en la Constitución política son los organismos autónomos constitucionales, que es el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que recién surge por los 1919 o 17 con Kelsen. Entonces, van surgiendo diferentes instituciones que se autocontrolan. ¿Ven ustedes que el Poder Legislativo tampoco no puede crear cualquier tipo de normas? No puede. Las leyes también pueden ser declaradas inconstitucionales, no porque son leyes, como era el Estado autoritario, que cualquier ley era ley sin legitimidad alguna. En la actualidad encontramos que todas las leyes tengan algo de legitimidad, y esa legitimación es positiva y le da la Constitución política. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, en ese entonces se planteaba de que las leyes necesariamente tienen que ser producto solamente del poder legislativo. ¿Por qué? Porque precisamente el poder legislativo surge como una contradicción a la creación de las normas del poder ejecutivo. Entonces, esencialmente las normas penales que restringen las libertades de las personas tendrían que estar concentrados solamente en el poder legislativo. En principio, básicamente por la ley ordinaria. Esto tienen que saber, que debería darse las leyes penales mediante leyes ordinarias, no mediante leyes orgánicas. En España sí se da mediante leyes orgánicas, pero en Perú se da por leyes ordinarias. Eso siempre viene en examen, ¿no? Siempre se confunde. Entonces, todas las normas penales tendrían que darse por leyes ordinarias. Deberían, pero en realidad no será así. Nuestro Código Penal es producto de un decreto legislativo, es decir, es hecha por el Poder Ejecutivo. Entonces ahí ustedes pueden entender de que realmente el Código Penal nuestro es producto de una ideología, principalmente de todos los que estaban ahí con Alberto Fujimori. Entonces, eso explicaba también el profesor, y eso se recuerdan cuando hablábamos del tema del aborto. Entonces, es producto precisamente de ideología. Entonces, eso es lo que se tiene que restringir con el poder legislativo. El poder legislativo expresa entonces la legitimación de las normas. Por eso es que estaba la democracia como una institución, como un fundamento del principio de legalidad. La democracia implicaba la participación de las personas en la promulgación de la norma, de manera inmediata mediante el poder legislativo. Se entiende que el poder legislativo es la expresión de la voluntad general. Entonces, mediante ellos nosotros supuestamente nos normamos. Entonces, el fundamento político del principio de legalidad se encuentra en la división de poderes, en la democracia y en el liberalismo político. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Muy bien. El fundamento jurídico, entonces, es el principio de culpabilidad y la prevención general. Esos dos temas hay que dejarlo
ahí en vacío porque lo vamos a llenarlo más adelante. ¿Ya? Pasamos lo que es el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad previamente tendríamos que diferenciar con lo que es la categoría de culpabilidad, que es parte de la teoría del delito, como vamos a ver probablemente por noviembre. La categoría de culpabilidad, ya como elemento del delito, es cuestión muy distinta de lo que es el principio de culpabilidad. Por eso es que en la actualidad, al principio de culpabilidad, el Código Penal lo ha llamado el principio de la responsabilidad penal. ¿Alguien puede leer? ¿Tienen Código Penal? ¿Tienen su Código Penal? El artículo 7 del título preliminar 7. Artículo 7. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Ya, excelente. ¿Han entendido? ¿Puedes leer más despacio, por favor? Artículo 7. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Ya. De ahí podemos sacar dos cuestiones, ¿no? Que están separadas por puntos seguidos. La primera es, ¿puedes leerlo otra vez, por favor? La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Ya, ese es el primer punto. La pena requiere la responsabilidad del autor. Y el segundo es, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. se prohíbe toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Ya? Entonces vamos a descifrar esto. Encontramos básicamente dos, ¿ya?, contenidos del principio de responsabilidad penal, y que a la vez se puede aumentar una más, ¿ya? Entonces el principio de culpabilidad, ¿ya?, dentro de ella podemos encontrar a la vez tres principios, ¿ya? El primer principio es la exigencia del dolo o la culpa, ¿ya? Ahora, este principio realmente ha surgido de han confundido en la doctrina, ¿ya? Lo que pasa es que la escuela clásica, ¿ya?, la escuela clásica, el dolo y la culpa lo incorporaba como elementos de la categoría de culpabilidad del delito, ¿ya? Era el contenido, o sea, el dolo y la culpa era el contenido de la culpabilidad como categoría del delito. Entonces, de ahí, ¿ya?, viene de que al principio de culpabilidad tiene a la vez un contenido. Es la exigencia del principio del dolo o la culpa. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros tendríamos que responder solamente de aquellas acciones que han sido conducidas, ¿ya?, por dolo o por culpa. Nuestras conductas, ¿ya?, y el Código Penal lo regula, los delitos solamente pueden ser por dolo o por culpa, ¿ya? Entonces esto implica la proscripción, la prohibición de la responsabilidad objetiva. Vayamos más adelante. En el antaño, ¿ya?, imagínense ustedes creo que ahí les había puesto un ejemplo de ustedes están parados ahí en su paradero esperando el carro, ¿ya? Y de ahí un apurado, así como ustedes, al subir al carro les empuja, ¿no? Esto siempre suele pasar. Entonces, cuando te empuja, como tú no has desayunado precisamente porque estás apurado, ya has amanecido, has pensado que hoy es tu examen, y por no te has alimentado y estás un poco débil,
Entonces ese empujón realmente te flaquea y hace que también tú empujes a la siguiente persona que está ahí parado en el panadero. Entonces esta siguiente persona se cae y el carro atropella a esta persona. ¿Ya? Entonces, causalmente, tú has provocado esa muerte. ¿Ya? Entonces responderías jurídico-penalmente. También el otro que te empuja. ¿Ya? Ahora, ¿esto está bien? No está bien, ¿sí? ¿Pero por qué no está bien? Entonces tiene su fundamento. El fundamento se encuentra en que esta persona no tuvo esa voluntad de causar la muerte. ¿Ya? No quería ese resultado, ¿no? Que es el contenido del todo. Tampoco conoció. Entonces, si no conoce, no quiere el resultado. Entonces, el derecho penal no puede intervenir ahí. Tiene que exigir necesariamente el dolo o la culpa. Por ahora no me interesa aún que ustedes sepan el contenido del dolo y la culpa, porque esto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero por ahora lo que podemos decir es que necesariamente, ya, para responder jurídicamente se necesita el dolo o la culpa. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí. El otro principio que se exige dentro de este principio de culpabilidad es la responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir de la responsabilidad personal? ¿Ustedes ahí calculan algo? ¿Qué quiere decir por responsabilidad personal? ¿Ah? ¿Quieren intervenir? Nada. No. Responsabilidad personal, o sea, que tiene que responder una persona, no puede responder un animal. Bueno, a grandes rasgos, ¿verdad? Realmente ese no es el contenido, pero para delimitar, va por ahí. Entonces, en principio, nosotros tenemos que responder, ¿ya?, como personas. No podemos responder como colectivo. ¿Me entienden? O sea, imagínense ustedes que ustedes han llevado o saben algo de historia universal, de origen de la nación, de todo ello. ¿Se recuerdan ustedes que en una época bastante antigua, primitiva, una familia o un miembro de la familia, ya, imagínense ustedes una tribu, ya, ahí aún casi desnudos, y tenían un límite de territorio, por eso tenían un límite cada tribu. Entonces, cuando uno traspasaba ese límite, imagínense correteando a un león para cazar o algún animal, no podías pasarte ese límite aunque el animal tuyo que estaba en tu territorio pasa en otro terreno, no podías pasar. Imagínense ustedes que ya están cerca y pasan un límite y cazan en otro límite. La otra tribu se enteraba, ¿ya?, y venía a atacar, porque atacaba. Más o menos así, imagínense que un miembro de la tribu, ¿ya?, cruza esa frontera y se pelea con un miembro de otra tribu. Esa tribu, ¿ya?, imagínense, vienen el siguiente día, te atacan y matan a toda la tribu, ¿ah?, por causar lesiones, ¿ya? Solamente causó un miembro de la familia, pero vienen, atacan y matan a toda la familia. Entonces, realmente ahí no había estado, no había
estamos haciendo, ¿no? Pero ese tipo de manifestaciones en la actualidad no se pueden soportar. Entonces, la parte colectiva en la cual uno se encuentra no puede responder por el injusto de una persona. No se le puede atribuir a todos. Imagínense ustedes que tienen una familia, ¿ya? Pero uno de ellos ha salido chueco, o sea, que es delincuente, que para ahí asalta solamente por tu zona, y el resto de tus compañeros o tus hermanos todos son universitarios. Él es el único que no ha ingresado y que nunca intentó. Entonces, imagínense ustedes que entre comillas, mal elemento de la familia lesiona también igual a otro o mata a alguien. El derecho penal no puede decir, tu familia no te educó, que no puede responsabilizar o cargar de responsabilidad al mundo colectivo. Igual que frente a Ovejuna. Entonces no puede responder por la conducta de terceros. ¿Ya? Ese es el principio de responsabilidad personal, en su sentido estricto. Dime. Disculpa, tú dijiste que debía responder a una persona y no a un animal. Y me viene a la mente el caso que salió hace 2 semanas en la televisión de que estaban haciendo un proceso a un perro que había matado a un bebito y al perro le han condenado a muerte supuestamente, y su abogado está pidiendo prisión domiciliaria. Lo que pasa es que, como te digo, en principio no puede responder los animales. Lo que se hace es responsabilizar a su garante. El garante es el responsable jurídico penalmente. Pero estas cosas imagínense si... Lo que pasa es que hay un estudio para estos animales. Si tienen rabia, si es agresivo, realmente sacrifican. Pero si no tiene eso y surgió por cuestiones, no sé, provocadas probablemente, no pueden sacrificar. Entonces, el que primeramente responde es el garante. Imagínate tú que estás ahí en tu parque pues te has comprado un pitbull, ¿no? Y estás ahí luciendo. Entonces, hay unas personas que están ahí en la esquina que siempre te han armado broncas, se puede decir. Entonces, no, ahora sí me dejo. Y asusas a tu perro y lo lanzas a ellos. Y uno de ellos, pues, todo el rostro se lo come tu perro. Entonces, ahí el perro no puede responder. Tú eres el responsable jurídico penalmente. Tú eres el homicida. Entonces, el perro simplemente es un instrumento. Lo que hacen es igual. Cuando tú tienes arma de fuego y matas a alguien, ¿ya? El que responde jurídico penalmente eres tú. Lo que te hace es decomisar tu arma. Entonces es igual con el perro, que ha sido un instrumento nada más. Igual que el arma que lo decomisa, al perro igual, porque es un instrumento. No es que hay una pena para ellos. Entonces realmente puede aparentar ser pena, pero no es. No puede los animales responder penalmente. Si el que responde jurídico penalmente, tendríamos que reconocer también, ¿ya?, que ellos son sujetos activos del delito. Y los sujetos activos del delito, como ya estamos diciendo, solamente pueden ser los que tienen dolo o culpa. El perro no tiene dolo o culpa, o sea, no es que conoce el resultado, quiere el resultado, no puede ser. Entonces hemos tratado el dolo y la culpa como contenido de un principio. Después la responsabilidad personal. Y la tercera, y esta es la esencial, es la responsabilidad por el hecho. ¿Ya? Por eso le llaman al derecho penal el derecho penal de acto. El derecho penal de acto.
¿Calculan ustedes qué quiere decir esto? Derecho penal de actos. ¿Ah? Nada. El frío está lleno de consecuencias. Lo que pasa es que el derecho penal de actos implica que el derecho penal ya no puede ser personal. ¿Ya? No estoy hablando del inmediato principio que hemos visto, sino de otro tipo de manifestaciones. En su sentido, de que el derecho penal no puede manifestarse por las peligrosidades de las personas. Aún me explico más. Imagínense ustedes que les gusta tatuarse, ¿ya? Entonces hacen se pintan el rostro, hacen tatuajes ahí en los brazos, una cobra en la espalda, un dragón en la pierna, de todo. Entonces, si sales ahí con tu short allá a tu vecindad o tu barrio, bueno, algunos en residencia y algunos para hablar de todas las clases. Entonces, generalmente, cuando te ven con ese tipo de manchas, lo que te dicen es, ah, no, ese pata es un delincuente. ¿Sí o no? O cuando alguien ve con un corte en el rostro, lo que ustedes dicen, ah, no, ese pata es un delincuente. ¿Sí o no? O sea, ustedes no se imaginan de que puede ser producto de algún accidente, no se imaginan eso, lo que ustedes se imaginan inmediatamente es que, ah, ese debe pertenecer a alguna pandilla y ese corte es producto de la acción hacia ese grupo. Lo han exigido para que entre ese grupo. Es una muestra de fidelidad al grupo. O sea, eso piensan ustedes. Entonces el derecho penal no puede guiarse así. ¿Ah? ¿Me entienden? Si esta persona de la cual estamos hablando, imagínense ustedes que en alguna oportunidad pues le han hecho la pelea, se puede decir, ¿no? Había unos líos y él en legítima defensa ha agredido a un tercero. Imagínense ustedes que le ha fracturado alguna pierna o algún brazo al tercero que le ha ofendido. Entonces lo que hace el policía, ¿a quién los indica esencialmente como sujeto agresor? A él, sí o no, no al otro. Entonces el derecho penal, por eso, no puede guiarse por los rasgos o características personales. No puede guiarse por eso. Lo que el derecho penal simplemente se guía es por la acción. ¿Qué es lo que hizo? Y responde de lo que hizo. No puede responder por su modus vivendi. ¿Ah? No puede responder, digo, penalmente porque, ah, no, este pata es por decir así, ¿no? Ah, este pata es de Comas, este pata es de Callao. No puede decir eso. No por el hecho que vives en Callao, no por el hecho que vives en Comas, en 22, no por el hecho que vives por ahí, eres delincuente. ¿Ah? Así me hace sin decir que realmente, bueno, no, en todos los lados ¿ya? Entonces el derecho penal no puede empezar a investigar de que, ah, esto dónde vive, ah, ya, con quiénes se ha juntado. No puede investigar esas cosas. ¿Ah? Por un lado. Y por otro lado, el derecho penal no puede punir pensamientos. El derecho penal estamos diciendo que es de acción. ¿Ya? Por su forma de pensar no puedes punir a las personas, por su religión, por su ideología, no puedes, sino simplemente por su acción. Ahora, si dentro de esa religión supuesta empieza a violar a otras personas porque Dios ha dicho que él es de buena raza y tiene que procrear más, entonces no se puede aceptar eso, porque ya está transgrediendo otras libertades. Imagínense. Entonces, el principio de culpabilidad, ¿ya?, tiene como contenido tres principios: la exigencia,
el principio de la exigencia del dolo y la culpa, el principio de la responsabilidad personal y el principio de la responsabilidad por el hecho o por el acto. ¿Ya? Y lo que le estaba diciendo es que en la actualidad se habla bastante del derecho penal del enemigo. ¿Ya? Y el profesor había decidido entre la reincidencia y la habitualidad de esas personas, en principio, esto depende de las posturas. Esas personas que, imagínense ustedes, un día hurtan, llevan a la policía le advierte: oye, no estés haciendo eso. Bueno, él hace caso omiso, otro día otra vez hurta, el otro día sí. ¿Ya? Viene a ser una conducta frecuente. Un día ya condenan, salen, otra vez entran, adentro violan, otra vez amplían su pena. Entonces, ahora, imagínense ustedes una persona que tiene esos antecedentes en su décimo delito. El juez, ya, en principio, si exigimos este principio de la proscripción, de este tipo de responsabilidades, no puede haber todas esas conductas anteriores. Simplemente es un indicio, ¿ya?, para agravar la pena, pero no puede guiarse por todas esas conductas. Estamos diciendo que tiene que responder del hecho. Si violó, tiene que responder de lo que violó. No puede responder de sus antecedentes, porque de sus antecedentes ya respondió. Y tú no puedes tener en cuenta los anteriores. Los antecedentes simplemente para que te guíes, para que puedas unir dentro de ese margen que te da el Código Penal, pero no puede ser el fundamento. ¿Me entienden? Entonces nos quedamos ahí con el principio de culpa. Dime. Hoy en la mañana el titular que decía que se había aprobado una ley para dar cárcel por delitos menores. No sé cómo lo puede relacionar con el tema de esta ahorita. ¿Cómo por delitos menores? Más o menos que por robo. Por robo es un delito grave. Hurto también. Lo que pasa es que el hurto solo puede funcionar, ¿ya?, si es que tú te lo llevas. Imagínense, ¿no? Hay dos celulares aquí. Un celular que es de 50 soles, como creo que la mayoría usamos. Y otro celular, imagínense eso, que pagan las cuotas de 120 mensuales en 2 años, ¿no? Entonces, imagínense dos tipos de celulares de esta naturaleza. Si una persona hurta el celular que tiene que cuesta 50 soles, no puede ir a la cárcel. No puede. Pero si una persona hurta un celular que está a 2.000 soles o 3.000 soles, sí va a la cárcel. ¿Y cuál es el límite? El límite es la remuneración mínimo vital. Anteriormente, esto es realmente de discusión. Antes se decía que eran 500 soles, es el límite. Luego 550, luego 600, 650, ahora es 750. Realmente es el límite. El Código Penal no establece el límite, pero la doctrina lo delimita ahí con los delitos de falta. Hay delitos de falta. Entonces, los que hurtan menor cantidad cometen el delito de falta, pero no el delito de hurto. ¿Ya? Entonces, eso estaba en discusión. Me imagino que ahora cuando dicen delitos leves, o sea, es que no puedes decir delitos leves, todo es delito, o sea, no puedes cuantificar las cosas. Pero si es que cuantificas, estaremos hablando de esos precios, ¿no? Me imagino que para esas faltas que no se restringía la libertad,
ahora se tendrán que restringir la libertad, me imagino. No mentiría si te digo que tengo conocimiento de eso, pero me imagino que va por ahí, ¿no? Pero eso lo vamos a estudiar en tercer año. Cuarto año, los delitos contra el patrimonio. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, vamos al tercer principio que hemos nombrado, el principio de proporcionalidad. Esto sí también va a desarrollar el doctor, ¿sí o no? Y también ustedes no han leído sus lecturas, pero ahora vamos a entender mejor.
proporcionalidad podemos encontrar el principio de idoneidad, ¿ya? El principio de necesidad y el principio de proporcionalidad en su sentido estricto. El principio de idoneidad contiene fines del derecho penal, ¿ya? El principio de necesidad incorpora protección exclusiva de bienes jurídicos y el principio de última ratio. A la vez, el principio de última ratio se divide en principio de fragmentariedad y en principio de subsidiariedad, ¿ya? Y el principio de proporcionalidad en su sentido estricto, ¿ya? Cada vez puede ser abstracta o puede ser concreta. Es abstracta, ¿ya? Realmente es sencillo, ¿ya? Todo eso puede ser abstracta y a la vez también concreta, ¿ya? Pero es aquí donde se ve mejor, ¿ya? Bien, vamos a desarrollar y con eso vamos a terminar. ¿Van a copiar primero o vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar, ¿no? Ya. El principio de proporcionalidad se ha entendido generalmente como que relacionándolo con el principio de culpabilidad, de que uno podía responder solamente conforme a su culpabilidad, no podía responder más de eso. ¿Ya? Me explico. Si alguien, por accidente o mediante culpa, imagínense, alguien atropella a tercera persona, ¿ya? De manera culposa, ¿ya? Entonces se tendría que retribuir, ¿ya? Una pena para delitos culposos que debe ser 4 o 5 años máximo de pena privativa, ¿ya? Entonces no pueden punir a esa persona por 10 años o por 12 años, ¿ah? Como es igual al delito de homicidio doloso o por asesinato. No pueden equilibrar. Entonces el límite de la pena, ¿ya? El límite de la pena era la culpabilidad. Y eso lo entendían como proporcionalidad, ¿ya? Que la pena tendría que ser proporcional al hecho. No puede ser más, pero sí puede ser menos. Esto lo han entendido como el principio de prohibición de exceso. ¿Alguien puede leer el artículo 6, si no me equivoco, del título preliminar, por favor? 6 o 8. Artículo 8. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de arbitrariedad del agente del delito. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. Ya. El primer, antes, hasta el punto. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Ya. Eso es en su sentido estricto realmente el contenido, o solamente se ha equilibrado a la primera parte de lo que es el principio de culpabilidad, como prohibición de exceso. Yo no puedo responder más de miedo, pero sí puedo responder menos. Entonces se prohíbe simplemente el exceso. Ahora, lo que tenemos enfrente realmente es un aporte del derecho en general, esencialmente del derecho constitucional, ¿ya? Este es un aporte de los constitucionales por Robert Alexy, esencialmente. Entonces el principio de proporcionalidad simplemente no es ya pues calcular de que uno tiene que responder igual o menos que su hecho. No es realmente eso. El principio de culpabilidad, de proporcionalidad, aparece ahora como un elemento o como un principio trascendental que trasciende todas las categorías del delito. Trasciende la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Todo eso trasciende lo que es el principio de proporcionalidad. Entonces,
no podemos encontrar su ubicación solamente en una de ellas o solamente su campo de aplicación en la aplicación de la pena. O sea, no está restringido solamente al principio de proporcionalidad, sino es un principio que trasunta realmente todas las categorías del derecho. Ahora vamos a ver por qué. Realmente interviene desde antes de creación de las normas. Durante la creación, durante su aplicación, durante su ejecución. Bien, el principio de proporcionalidad tiene como contenido la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en su sentido estricto. Al sentido estricto es lo que generalmente ha estado relacionado. ¿Ya? Por el principio de idoneidad se tiene que entender de que se pueden crear normas, ¿ya? Solamente, y también se pueden aplicar las normas, se aplican las normas solamente si cumple con los fines del derecho penal. Con los fines del derecho penal. Solamente ahí. Si es que no cumple ningún fin la aplicación de la pena o la creación de ese delito, es inválido. Entonces no puede ser aplicado. Entonces toda institución dentro del derecho penal lo que hace es que debe cumplir con los fines propios de lo que es el derecho penal. No puede cumplir los fines políticos, no puede cumplir fines religiosos, sino simplemente los fines que persigue el derecho penal. Ahora, ¿qué fines persigue el derecho penal? Esa es otra pregunta. Y ahí vamos a detenernos un poco, lo que ha sido desarrollado en la semana pasada. De los fines del derecho penal, o dentro de ella realmente encontramos muchas teorías. Primero, las teorías absolutas. Después de las teorías absolutas surgen las teorías relativas y después las teorías mixtas. Las teorías absolutas implicaban solamente, en principio, de que a un mal hay que aplicar otro mal. ¿Ya? Y ese mal tendría que buscar una justicia. Y la búsqueda de la justicia se podía realizar básicamente de tres modos: religioso, ético y jurídico. El religioso es el expiacionismo, ¿ya? En su sentido de mea culpa, es decir, de si alguien robaba, entonces para la religión es suficiente con que tenga mea culpa, con que diga por mi culpa, por mi gran culpa. Es suficiente con eso realmente. Para las cuestiones éticas, el retributivo ético o el absolutismo ético es planteado por Kant. ¿Ya? Kant nos decía que el hombre es un fin en sí mismo. Cuando nos dice que el hombre es un fin en sí mismo, lo que hace Kant es decir que las personas no pueden ser instrumentalizadas. Hay que diferenciar dos cosas, y esto también lo va a diferenciar más adelante Hegel, de que una cosa son los derechos de propiedad y otra cosa son los derechos personales. Una cosa es persona y otra cosa es objeto. Una cosa es persona y otra cosa es cosa. Las personas no pueden ser cosificadas, no pueden ser instrumentalizadas para perseguir alguna finalidad. Entonces, uno lleva a la cárcel a otra persona no para que aprenda, según Kant, sino por la aplicación de un imperativo categórico. Es la fórmula de el ojo por ojo, diente por diente, que es totalmente radical. Por eso es que el doctor José Piso les recordaba el ejemplo de la isla.
¿no? Donde Kant se planteaba o se preguntaba. Entonces, cuando una sociedad, bueno, en este caso la isla, cuando una sociedad decide en algún momento por democracia disolverse, ¿ya? Es decir, hagan ustedes lo que quieran. Si a ustedes les digo hagan ustedes lo que quieran, ¿qué harían? Que no va a haber pena, que no va a haber nada. ¿Y qué harían ahorita? ¿Ah? Se van seguramente de la clase. ¿Ah? Seguramente, realmente de todo. No quiero imaginar, pero de todo. Entonces, lo que decía Kant es que entonces, ¿qué hacemos con estas personas que están en la cárcel o alguien que está en proceso, ¿ya? por algún delito? Entonces, lo que decía Kant es, aunque la sociedad ha resuelto disolverse, ¿ya? Se debe punir a esta persona. Aunque ya no exista pena alguna de ella, se debe punir. No porque se busca alguna finalidad, no porque quiere que la sociedad vea que esto es así. No persigue ninguna finalidad, solamente la justicia, hacer justicia, retribuir la conducta que hizo. Eso es el retributivo ético. Su representante es Kant. Frente a eso surge el retributivo jurídico, planteado por Hegel. Y Hegel dice: Kant, realmente estás equivocado, porque con tu sistema, ¿ya? Un desmolado, ¿ya? Multiplica otro más. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Ya? Si alguien, imagínense, alguien ahorita se levanta y le da un puñetazo a su compañero del costado y que saca todos sus dientes, ¿ya? Entonces lo que hace el derecho penal en su sentido retributivo es retribuir esa conducta. ¿Y qué haría? También sacar los dientes a él, ¿no? Entonces Hegel decía, no, con tu norma de ojo por ojo, diente por diente, realmente, ¿ya? Multiplicamos las lesiones. El derecho penal o las penas no deben ser un mal. El derecho penal con su pena simplemente reconoce a la persona como persona, dice Hegel. Entonces, para Hegel, las normas son voluntad, o sea, expresión de la voluntad general. En Hegel, esa voluntad general no es subjetiva, sino es objetiva. Cuando dice voluntad, no es que está hablando de tu querer interno, sino de la expresión de ella uniformizada con la expresión de todos. Es la voluntad general. Entonces, la voluntad general de todos nosotros en estos momentos es que tú estés sentado en tu casa, nadie esté robando, ¿no? O sea, tú dejas las cosas porque confías en la voluntad general. Pero ¿qué pasa si alguien realmente, tu vecino, se apodera de algunos bienes de él, hurta sus bienes, o roba, si es que hay fractura de las puertas? Entonces, lo que ha hecho es él expresar su voluntad particular, su voluntad individual. Lo que está diciendo él es de que a mí me llega la voluntad general. Para mí no sirve esa voluntad general. Esto es la voluntad que yo respeto o que yo hago. Entonces, frente a la voluntad general, surge la voluntad especial, que es el delito. Y frente a esa voluntad especial, que es el delito, la pena tiene que surgir como una síntesis. Entonces, la pena es la negación de la negación. Hegel decía que esas cosas hay que entenderlo en su sentido simbólico, no en su sentido material, como le entendía Kant. Lo que Hegel dice es que si alguien mató, hay que reaccionar frente a eso, con la misma magnitud, pero no con la magnitud física
de que si mató hay que matarlo, no en ese sentido, sino en su sentido simbólico, ¿ya? Con la pena, con la misma gravedad, pero no con los mismos hechos. Entonces, eso es Hegel. Frente a estas teorías absolutas porque simplemente buscan de manera absoluta la justicia, no buscan otra cosa más, surgen las teorías relativas. No es que temporalmente, no es que surgen después, también ya se planteaban en esos tiempos. No es que después caiga muerto Kant, surge Hegel, después que muere Hegel, surge. No es así, ¿verdad? Las teorías preventivas también ya estaban en esos tiempos de Hegel. Las teorías relativas a la vez se pueden dividir en prevención general y en prevención especial. Prevención general a la vez puede ser negativa y puede ser positiva. Igual que la especial puede ser positiva y puede ser negativa. ¿Ya? La prevención general negativa fue formulada por Feuerbach, Ansel Feuerbach. Feuerbach lo que decía era: tanto Kant y Hegel están errados, porque yo cómo puedo punir a alguien si es que no tengo ninguna finalidad. Si no percibo ninguna finalidad, mejor no llevo a la cárcel. Entonces, el derecho penal tiene que cumplir algo, decía Feuerbach. Lo que tiene que cumplir el derecho penal es por lo menos amenazar a la sociedad. Amenazar en su sentido de que no puede realizar esas conductas. No puede violar, no puede matar, no puede hurtar, no puede robar. Entonces, lo que la pena persigue para Feuerbach es hacer una coacción psicológica, amenazarte. Lo que te dice es: si es que haces esto, te voy a llevar a la cárcel por tantos años. Por eso a la teoría de Feuerbach lo han llamado la teoría de la coacción psicológica. Entonces Hegel también dijo a Feuerbach: mira, tú lo que estás haciendo es tratar a las personas como perros, ¿ya? Tú lo que estás haciendo es utilizar al derecho penal como un instrumento, es decir, como una barra, ¿ya?, que amenaza a un perro cuando quiere morder. ¿Qué quiere decir esto? De que el sistema de Feuerbach lo que hace es considerarnos a todos nosotros como propensos a delinquir. Porque Feuerbach lo que dice es: bueno, todos nosotros queremos delinquir algo, o sea, conseguir algo, perseguir algo. Entonces, en esa persecución también podemos nosotros delinquir. Entonces, todos nosotros tenemos esa voluntad. Hay alguien por aquí, por ejemplo, quiere tener el laptop de la otra persona, o su BlackBerry que ha aparecido, o la última. Entonces, uno que tiene celular de 50 soles ve un celular de 2000 soles, entonces te dan deseo de tener eso. Es natural. Y precisamente Feuerbach iba a ese aspecto natural de las personas, de sus deseos, de la satisfacción. Entonces, las personas en búsqueda de su satisfacción podrían hacer cualquier cosa, decía Feuerbach. Entonces el derecho penal lo que tiene que hacer es amenazar. El derecho penal simplemente era amenaza. Después de Feuerbach es la prevención general negativa. Surge la prevención general positiva. La prevención general positiva también va por ahí, pero oculta las cosas, ¿ya? Es decir, prevención general positiva lo que te hace es primero informarte, no es que te amenace, sino te informa.
de que hay ciertas conductas que no puede permitirse en la sociedad. ¿Ya? Cuando se te pune, lo que hace el derecho penal en general es restablecer la confianza en el resto de las personas. Es decir, imagínense ustedes, ¿no? Que eso pasa generalmente en algunos lugares donde ya no llegan los carros, sino solo mototaxis. Imagínate tú que tienes clase hasta 10:30 de la noche y vives de aquí a 1 hora y media. No voy a decir cómo, ¿sabes? Pero viven en una distancia así. Entonces llegan ustedes a un paradero determinado, baja el puente, y ahí en el puente hay muchos mototaxis. ¿Ya? Bueno, como alguno de ellos ya te conoces, pero esa persona que te conoce, totalmente ese día no ha venido. Y bueno, como ya estás apurado, porque tienes examen el día siguiente, ya pues agarras otro mototaxi que esa persona no lo has visto generalmente por ahí suplantado. Entonces, cuando estás cerca ya de tu casa, te cuadra. Oye, por aquí no es mi casa, te ha llevado a otro lugar. Entonces, primero quiere quitarte todo, ¿no? Y ese día para lucirte has ido con tu laptop a la chamba, a tu universidad, a hacer tu trabajo, ¿no? Y bueno, como recién has comprado tu laptop, tú no quieres soltar, ¿no? No quieres soltar así nomás. Entonces lo que hace el otro es dispararte y te mata. Trágico, pero para ilustrar. Entonces, te mata realmente. Ahora, sale con la noticia que universitario de la Universidad de San Marcos, que era primer puesto. Entonces, te enfriaron. Y ahora, cuando tú ves por noticia eso, lo que haces, chamaco, ya no llevo mi laptop, me arriesgo. Ah, no, pero es otra cosa, no, es otra cosa, es San Miguel. Entonces, lo que hago es llevar mi laptop. Entonces, ¿por qué haces eso? Porque confías en el ordenamiento jurídico. Confías en que no va a pasar eso, precisamente porque la noticia ya salió que la policía está buscando a tal persona, tal. Y entonces lo que tú haces es, ya lo van a atrapar. Y viendo eso, también ustedes dicen, no, entonces los delincuentes al menos estos días no van a estar operativos. ¿Por qué? Porque confías en el ordenamiento jurídico. Entonces lo que hace el derecho penal mediante la pena es restablecer la confianza quebrantada, la voluntad general, también como Hegel, pero aquí ya lo llaman de otro término. Restablece la confianza. Y la tercera manifestación del principio de prevención general positiva es que eso hace que uno se adhiere más a las normas. Adhesión a la norma. Respetas las normas. Entonces son tres manifestaciones del principio de prevención general positiva. Informa, restablece confianza y genera adhesión a la norma. Prevención general positiva. Prevención especial. Prevención especial surge con LIST, Sistema Político Criminal. LIST, ¿saben cómo escribir, no? ¿No? No es como Lispeta, pero es...
cómplice. Bueno, dentro de ella podemos encontrar tanto general, no, positivo y negativo. Pero la mayoría lo trata como prevención especial, no diferencia positivo, negativo, pero para cuestiones metodológicas podemos dividir en dos. Lo que hacía List es decir, bueno, hay teorías en el no es que expresamente, ¿no? Pero parafraseando. Porque él decía, mira, existen muchas teorías, pero todo realmente amenaza, para algunos supuestamente te informan, todas esas cosas. Y dice, sí, pero no se han preocupado realmente para el autor del hecho. O sea, no se han preocupado para el delincuente o del delincuente. Entonces, lo que hacía él dice, bueno, tenemos que preocuparnos también en ellos. No es que tenemos que estar pensando en que ya el resto va a respetar, hacer todas estas cosas, sino, listo. ¿Ya? Lo que hace es construir una teoría en la ejecución de la pena. No antes de la pena, sino en la ejecución. Por eso es prevención general individual. Y ya hablamos de persona individualizada. Ya no está destinado a la generalidad de las personas, sino a un identificado, que es el delincuente. Entonces, él lo que hace es establecer delincuentes, clasificación de delincuentes. La primera sería ocasional. El segundo sería correccional. Y el habitual. Hay tres tipos de delincuentes para eso. Un ocasional, correccional y habitual. Ocasional pues son los primerizos, ¿no? Los que han hecho por primera vez. Correccional son los que, bueno, tienen algo de antecedentes, ¿no? Han cometido algunas faltas, algunos accidentes si es que es conductor, y ya pues en la tercera ha matado a alguien, ¿no? Y lo habitual es, ya pues se le acostumbraba a realizar delitos de manera frecuente, ¿no? Entonces lo que hacía List es decir, mira, existe un delincuente ocasional, existe un delincuente correccional y habitual. Ese delincuente ocasional, ¿ya? Lo que tenemos es hacer, o sea, llamar la atención, ¿ya? Más o menos así. Llamar la atención a esa persona que ha delinquido, que no debe hacer esas cosas. Al delincuente correccional, lo que tenemos que hacer es, su mismo término dice, ¿qué tenemos que hacer con él? Corregir. Tenemos que corregir, tenemos que resocializar. Eso es el principio de, la prevención especial positiva. Corregir a la persona. Es decir, lo que tú tienes que hacer es, ya ha delinquido, ya, ¿qué puedes hacer? Lo que tienes que hacer es cultivar a esa persona. Tienes que dar valores de la sociedad. No ha aprendido en toda su vida, pero en la cárcel le puedes enseñar. Puedes enseñar a ser, ser carpintero, a cuidar las flores, si es mujer o si es varón también. Realmente puedes hacer todo. Lo que haces es aplicar los valores que está en la sociedad en la cárcel, ¿ya? Enseñar. ¿Ya? No es que llamas la atención nada más, porque llamar la atención es porque realmente sí sabe esos valores. Sí sabe cultivar, pero ha cometido algo, ¿no? Y el correccional es que ya se está yendo ya de los valores de la sociedad. Mientras que el habitual, pues eso ya es entonces, realmente estos son incorregibles. Y lo que hay que hacer, es la prevención especial negativa, el positivo también esto puede ser, y esto es la negativa. Lo que hay que hacer a esto es inocuizar, ¿ya?
Inocuizar. Inocuización. ¿Ya? Lo que hay que hacer es esta persona es aislar de la sociedad. Y si es posible hay que condenar de por vida. ¿Ya? Entonces, él decía a esas personas que son delincuentes permanentes, ¿ya? Y saben que eso está mal y siguen, hay que llevarlo ya a la cadena perpetua. Hay que inocuizarlo, aislarlo ya de la sociedad, porque ya no tiene remedio. ¿Ya? Hemos desarrollado prevención general, prevención especial. Surgen después de 1960, esencialmente, las teorías mixtas. Las teorías mixtas lo que dicen es que, bueno, lo que hay que hacer es no rechazar todo realmente, a todas estas teorías que tienen muchas debilidades. Lo que hay que hacer, dice esencialmente Rossi, lo que hay que hacer es que tenemos que sumar las cosas positivas de cada uno de ellos. Hay que sacar las cosas positivas de la teoría retributiva, ¿ya? Hay que sacar cosas positivas de la teoría de la prevención, hay que sacar cosas positivas de la prevención especial. Entonces, para Rossi, básicamente, ¿se recuerdan ustedes que la teoría retributiva y la prevención general intervenían antes de la punición? Porque estaban dirigidos a todos, ¿no? Además que tenían identificados. Entonces, valían antes de la pena. Entonces, lo que hace Rossi es... Lo que hace... Esto que sea la pena, mejor. La pena. Lo que hace Rossi es... La pena tendría que cumplir una función antes, ¿ya? Y después. ¿Ya? ¿Me entienden? Antes tendría que tomar las cosas positivas de la prevención general. ¿Ya? Y después las cosas positivas de la prevención especial. Y durante la imposición, ¿ya? Durante la imposición, de algún modo, él no lo dice taxativamente, aunque algunos puntos ya quiere decir eso, es la teoría retributiva. Claro que esto en algunas partes lo niega, pero sí se puede encontrar eso. Prevención general, positiva, prevención, bueno, aquí también interviene ambos, aquí en el medio interviene prevención general, prevención especial y básicamente la teoría retributiva. Después, ¿ya? La prevención especial. Esto es en la imposición de la pena. Etapa de la imposición de la pena. Esto es etapa de la ejecución de la pena. Bueno, entonces imposiciones. Son 3 etapas. Y lo que hace Rossi es muy vivo de todo lo que han construido, tomar cosas positivas. En prevención general, ya, cosas positivas. En la imposición, ya, hay que retribuir. Por esa retribución, canta por todo el elemento de la dignidad humana. Y también con el principio de culpabilidad, el principio también de proporcionalidad. Todos esos principios que él aporta, los toma ahí en la retributiva. ¿Ya? También mezclado con la prevención general. Lo que dice Rossi taxativamente es algo que se advirtió a la sociedad. Aquí lo que se hace es concretizar la amenaza, por lo que se ha dicho anteriormente. Esto es la etapa de concretización de la prevención general.
¿Ya? Pero nosotros lo estamos llamando retributivo. ¿Ya? Y después la ejecución. En la ejecución, Rossini no toma por la inoficiación, que es la prevención especial negativa, sino positivo, que era la correccional. Entonces, lo que hace Rossini es hay que resocializar a estas personas. Por eso en teoría también lo llaman algunos la teoría de resocialización. Pero es mixta dialéctica. ¿Ya? Antes, durante y después. Bueno, tenemos que correr. Ahora, entonces, como contenido del principio de proporcionalidad, en su manifestación del principio de idoneidad, lo que hay que hacer es con todos los instrumentos del derecho penal, lo que tiene que hacerse es adecuar a los fines que persigue el derecho penal. Si busca otros fines, no es aceptable. Principio de necesidad. Principio de necesidad se tiene que punir solamente si es que es necesario. ¿Ya? Si es que es necesario. ¿Ya? Si no es necesario la pena, no se puede punir. ¿Y cómo se consigue o nosotros nos enteramos que una institución es necesaria? Cuando protege bienes jurídicos y cuando tenga expresión de la última ratio. ¿Ya? Protección de bienes jurídicos. Ahí ustedes ya saben todas las teorías, ¿sí o no? Las teorías ultras, las teorías inmanentes. ¿Saben, no? Todas esas teorías que el doctor los ha desarrollado. Si no saben, no le pasa nada. ¿Ya? Pero es protección de bienes jurídicos. Principio de última ratio. Lo que quiere decir última ratio es la última razón. ¿Ya? Que el derecho penal tiene que intervenir cuando todas otras disciplinas hayan fracasado en la resolución del caso. Cuando no responden, entonces el derecho penal interviene de manera última. Y esa última se expresa con fragmentariedad y subsidiariedad. ¿Ya? Fragmentariedad quiere decir más o menos así. Y la subsidiariedad más o menos así. ¿Me entiende? Fragmentariedad quiere decir esto. Imagínense ustedes que todo esto es la sociedad, ¿ya? Y aquí hay un bien, aquí hay otro bien, aquí hay otro bien, otro bien, otro bien. Hay un montón de bienes dentro de la sociedad. Lo que hace el derecho penal, ¿ya? Lo que hace el derecho penal es decir, mira, solamente estos bienes para mí son totalmente esenciales. Y yo voy a proteger solo estas. Yo no protejo otros bienes. Esto que protege el derecho administrativo, el derecho civil, otras disciplinas, pero yo solo quiero esto. ¿Ya? Este es el principio de fragmentariedad. ¿Qué quiere decir? Un fragmento nada más. ¿Ya? Lo toma un fragmento de los bienes jurídicos, cuyo quebrantamiento son los más insoportables dentro de la sociedad. ¿Ya? El incumplimiento de un contrato es insoportable. Por incumplir un contrato uno se muere. No se muere. Pero si alguien te viola, ahí sí se muere. O alguien se roba tu laptop, ahí sí se muere. Entonces lo que hace el derecho penal es decir, solamente protejo esto aquí. Otro no. Otro que protege el derecho administrativo, el derecho civil, todo. Hay un montón de derechos, pero yo me encargo de eso. Esa es fragmentariedad. Subsidiariedad. Lo que quiere decir es que, mira, esto se lo dejé al derecho. Bueno, esta resolución del caso que ha llegado aquí no ha podido solucionar el derecho civil. No ha podido solucionar el derecho civil administrativo. No ha podido solucionar el derecho laboral. No ha podido solucionar otro derecho que es tributario. No ha podido solucionar ninguno. Entonces lo que hace es el derecho penal intervenir subsidiariamente. ¿Ya? El derecho penal interviene.
definimos su libertad, que lleva a la casa. ¿Entienden ustedes? ¿No? Entonces es expresión de la última. Fragmentario, una parte de los bienes jurídicos indispensables para la sociedad, subsidiario, que cuando hayan fracasado otras disciplinas hay que intervenir. ¿Ya? ¿Entendieron, no? Sí. Fácil. Lo que hace el principio de proporcionalidad en su sentido estricto es tal como ha ido entendiéndose generalmente. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos dicho que hay un injusto que es tu conducta? Frente a eso tiene que reaccionar la pena, ¿no? Mira, abstracta y concreta. Abstracta es antes, ¿ya? Antes del poder legislativo. O sea, en ese momento, lo que él tiene que tomar en cuenta. Después, ya, es el poder judicial. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Se recuerdan ustedes que decíamos que una pena solamente tiene que ser la medida de tus hechos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de manera abstracta, esa manifestación también está direccionada al legislador. Al legislador le dice, oye, no me pongas por delitos culposos de 20 años. O sea, no pongas en el Código Penal ya alguien que hurta, o sea, con un valor semejante a 800, 900 soles, no me vas a poner una pena de 8 años por alguien que mata, por alguien que viola, por alguien que hace todas esas cosas. No me vas a poner 5 años. Entonces, el legislador o al legislador, el principio de proporcionalidad exige que frente a una determinada o a un determinado injusto, tienen que calcular una determinada pena de manera abstracta, pero tienen que calcular en función si ese bien jurídico es ya totalmente indispensable y si es valorado por toda la sociedad. Entonces, tus penas serán más altas, o sea que ese bien jurídico es totalmente indispensable. Pero si tus bienes jurídicos no son tan importantes, se puede decir, o sea, esto lo digo en su sentido cuantitativo, pero realmente es valorativo. Entonces, lo que tienen que hacer, ya pongo una pena de 2 años, 3 años. Entonces, el principio de proporcionalidad va dirigido al legislador en su sentido de normar de esa manera. Mientras que en su sentido concreto ya va direccionado al Poder Judicial. Lo que dice el Poder Judicial, homicidio ya, de 8 a 15 años. Al Poder Judicial le dice, cuando individualiza ya la pena, el principio de proporcionalidad al judicial le dice, mira, si esta persona ha matado, ya imagínense, a puñetes a otro, ya pues 8 años, ¿no? Pero si esta persona ha matado ya con oso, o sea, lo ha degollado, ya pues es más grave. Entonces pongo sus 13 años. Si otro que ha, imagínense que le ha dado un machetazo en la cabeza, ya pues 15 años. Entonces el principio de proporcionalidad de manera abstracta va dirigido al legislador en su sentido de que tiene que valorar los bienes jurídicos en función a eso, punir, y al Poder Judicial le da un margen. En ese margen tiene que valorar esas consultas concretas. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Estamos bien? Ahí terminamos el examen. Tiene que venir 8 en punto. ¿Ya? Necesariamente tienen que venir todos, si no, no hay recuperación. En este curso no hay recuperación. No es que me dejó el carro, nada.
a ver,